Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del curso de psicología. Hoy día vamos a hablar sobre el pensamiento. Este proceso mental es de los más complejos que tenemos en el aspecto cognitivo. Podríamos decir que el pensamiento es como la mamá que reúne a todos los demás procesos mentales. Solamente es superado por la inteligencia. ¿Ok? Así también el pensamiento nos permite diferenciarnos de los animales, porque justamente lo que nos distingue a nosotros del resto de seres vivos es que tenemos la capacidad de razonar. Bien, decimos entonces que el pensamiento es el proceso por el cual simbolizo la realidad. Pero ¿acaso los demás procesos mentales no simbolizaban la realidad? La verdad que sí. Percepción, memoria y otros de alguna manera simbolizaban la realidad, pero el pensamiento lo hace mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto? A que el pensamiento simboliza la realidad, pero tomando su esencia, tomando lo más importante. Me voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero pensar en la confianza, ¿qué hago? De repente viene a mi mente algunas imágenes, recuerdos, donde yo confié en alguien, ¿verdad? Pero más que solo traer recuerdos, el pensamiento me llevaría a decir de todas esas experiencias que recuerdo como confianza, de todas ellas, ¿qué podría decir que es lo principal? ¿Qué es la confianza en sí? ¿Por qué es necesario tener las cosas claras? Porque si yo defino bien una realidad, podré extrapolar mi definición a más realidades. Si tú, en este caso, entiendes bien lo que es la confianza, podrás saber si este sentimiento aparece con tu familia, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, de estudios o con tu pareja. ¿Te das cuenta? Entonces el pensamiento me permite reflexionar, entender qué es lo más importante y qué no es lo importante. Y muchas veces se cree que abundar en palabras, abundar en discurso es porque, wow, esa persona dice algo muy importante. No necesariamente, chicos. ¿Por qué? Porque tú puedes con pocas palabras dar en el clavo, señalar lo relevante. Ustedes que son bastante seguidores de las redes sociales virtuales, habrán visto, a la gente le encanta opinar. Y hacen así discursos, comentarios larguísimos. Pero de ese comentario larguísimo, ¿cuánto realmente es importante? ¿Tiene capacidad de discernir o es la típica persona que se va por las ramas? Algo que es muy común. ¿Por qué la gente se va por las ramas? Porque pierde lo esencial. Bien, vamos a ir con un ejemplo entonces. Vamos a pensar, quiero que tú lo hagas, piensa en lo que es un lápiz, algo tan simple como eso. Piensa en el lápiz. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? De repente te viene una imagen, ¿verdad? Sí, profesora, usted me dijo que piense en un lápiz, en el lápiz, y viene a mí el clásico lápiz mongol, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese lápiz? Ahí está, ¿no? Te viene ese lápiz amarillito, ¿cierto? Por ahí tiene también su borradorcito. Ya, ahí está. Te pedí que pensaras en el lápiz y vino una imagen. ¿Solo eso será pensar? No. Tiene que venir la idea. ¿Qué es un lápiz? Entonces tú comienzas a decir, bueno, es algo que sirve para escribir. Oye, pero si lo dejas ahí, también podrías estar refiriéndote al lapicero o a la tiza o al plumón. ¿Te das cuenta que no estás pensando correctamente? Tienes que darme la idea más importante para definir esta realidad. ¿Bien? Sigue pensando, ¿ah? ¿Qué será un lápiz?
Ahora me podrías decir, profesora, es algo que tiene borrador. Ya. Y si yo te presento un lápiz que no tiene borrador, por no tener borrador, ¿deja de ser lápiz? Como que no, ¿verdad? ¿Te das cuenta que aún está débil tu definición de lápiz? De repente alguien por ahí me dice, profesora, es algo con el que escribimos y que se puede borrar. Al mencionar eso estás diciendo lo más importante de lo que es un lápiz, porque si me dices es algo con lo que se escribe y se puede borrar, entonces la tiza es un lápiz. Yo escribo y lo borro también. ¿Te das cuenta que no? Entonces mira, sigue pensando. Algo tenemos que encontrar. Sería genial que hagas claro pues tu lluvia de ideas, ¿cierto? Vas haciendo tu lista de ideas sobre lo que es un lápiz y al final vamos a descartar las que no son tan importantes hasta quedarnos con la esencia. La esencia. Entonces hacemos la lluvia de ideas y dices, bueno, para escribir tiene borrador, es larguito, tiene puntita, hecho de madera, ¿qué más puedes decir? Es verde, es amarillo, es plomo, ¿qué más? Tiene carbón en el interior, ya, ¿qué más? Entonces mira, con toda esa lluvia de ideas, al final ¿qué sale? Tienes que quedarte con lo principal. En pocas palabras, lo principal sería decir instrumento de madera hecho de grafito útil para hacer trazos. ¿Llegaste a eso? Esa es la idea de lo que es un lápiz. Si has llegado a eso, es que has pensado con calidad. Abre cualquier diccionario, buscas la palabra lápiz y vas a encontrar la definición que acabo de mencionar. Entonces, ya ahí tú colocas, ¿no? Instrumento de madera hecha de grafito y que sirve para realizar trazos. A esta idea se le va a dar un nombre. Bien, se le va a llamar concepto. Concepto. El concepto entonces es la definición. ¿Ya? De una realidad. Para llegar a esta definición, has tenido que contrastar diferentes tipos de lápices, de diversos colores, de diversas formas, con borrador, sin borrador, hasta de todas ellas encontrar la esencia para que eso sea llamado lápiz. Decimos entonces que el concepto reúne cualidades comunes y sobre todo reúne cualidades esenciales. En este caso, lo esencial del lápiz es que lleva grafito y lo común es que hace trazos. Esto es común porque también lo vemos en otros elementos más. ¿Ok? La imagen, que fue lo primero que vino a tu mente, se va a llamar prototipo. Es la imagen modelo. Imagen modelo. Comúnmente ese prototipo viene de las experiencias que hemos tenido. Tomamos como prototipo aquella imagen que para nosotros sea la más familiar, la más vista, la más citada y así. Bien, por ejemplo, si yo te pido que pienses en fruta, ¿qué viene a tu mente? La imagen de la manzana. A ver, piensa en vehículo y viene el auto. Piensa en herramienta y viene el martillo. Esas imágenes que han venido a ti son tu prototipo. Y si te digo piensa en belleza, ¿qué viene a tu mente? Seguro que viene una chica, ¿verdad? Porque prototipo de belleza suele ser una mujer.
por ahí me digas, no, profesora, a mí me vino un paisaje. Ok, es tu caso particular. Bien, y si ha venido una mujer ante el concepto belleza, ¿cómo era esta mujer? ¿De qué color de piel? ¿De qué talla? ¿De qué contextura? Y nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de belleza y lo relacionamos con una imagen, una foto, una visualización de mujer, esta ya tiene ciertos patrones característicos. Entonces, todo lo que pensamos en base a prototipos se alimenta de las experiencias que hemos recabado en la vida y también de aquellos contenidos que nos han depositado en la mente. ¿Ok? No es innato. Todo lo que hay en tu mente se ha adquirido por socialización. ¿Ok? Chicos, entre el prototipo y el concepto, ¿cuál será el más importante elemento del pensar? De los dos, el más importante será el concepto, porque el concepto no requiere la realidad concreta, ni siquiera su imagen. El concepto es la idea. Más allá de la apariencia, el tener la idea nos da la brújula. ¿Ok? Bien. Y el tercer elemento del pensamiento es aquel que permite la expresión. Tenemos entonces al lenguaje. Bien, ahí está. Eso fue pregunta de examen de admisión UNI. ¿Cuáles son los 3 bloques que construyen el pensamiento? Y la respuesta era concepto, imagen, prototipo y el lenguaje. Bien. ¿Qué más podemos agregar sobre el pensamiento? Su función. ¿Para qué me sirve pensar? Pensar me sirve para conocer mejor una realidad y también para poder manipular esa realidad, tomar decisiones sobre esa realidad. Así esa realidad no esté directamente conmigo. Los científicos piensan que existe vida en algún planeta del universo. Piensan en eso, saben que existe vida en otro planeta. ¿Eso lo saben porque lo han visto? No, eso escapa de la percepción. Lo saben porque saben razonar, porque llegan a esa conclusión basándose en premisas. El pensamiento entonces no necesita la realidad así tangible, simplemente trabaja con sus representaciones simbólicas. Bien. Vamos aquí a conocer cómo opera el pensamiento. Las operaciones del pensar salen a la luz especialmente cuando tenemos problemas. ¿Sí o no? Que al momento de resolver un problema sí o sí tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué problemas se te han presentado en estas últimas semanas? Quizás por ahí tus padres estén con ese problema de sus ingresos económicos, quizás tú estás con los problemas de las clases, de repente eres escolar, estás con el tema de las clases del colegio, con las clases virtuales aquí con nosotros, quizás hay un problema con tu familia, con tu pareja. Cuando tienes problemas es momento de pensar, no seas impulsivo, tómate tu tiempo, ¿ok? Voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a pensar en el ser humano, ¿listo? Primero, analicemos al ser humano. ¿Qué significa analizar? Analizar significa dividir, descomponer. Voy a desmembrar una realidad en sus partes, en sus elementos, en sus unidades. Si yo quiero entonces analizar al ser humano, haré pues una descomposición de él. Puede ser una descomposición cualitativa, es decir, voy a dividir al ser humano en aspectos como lo ético, lo cultural, lo psicológico, y dentro de lo psicológico está lo emocional, lo conductual, lo cognitivo. También puedo contemplar el aspecto económico del humano, el aspecto político del humano,
¿Te das cuenta? Entonces, esa realidad llamada ser humano la puedo descomponer en sus unidades. Y pregunto, tú que eres adolescente, ¿te has analizado a ti? ¿Has analizado en ti tu dimensión ética, tu dimensión política, tu dimensión económica, tu dimensión psicológica? ¿Es la adolescencia la mejor etapa para analizar quiénes somos? Claro. Entonces, yo estoy segura que lo estás haciendo. Date un día, 2 días, totalmente en silencio, en tu habitación. ¿Por qué no? Agarra lápiz y papel y ponte a pensar en estas dimensiones que tienes como ser humano. Haz el trabajo de descomponerte en unidades más pequeñas para que tú puedas examinarte a ti mismo detalle por detalle. Entonces, en este caso, vamos a reconocer en el ser humano un aspecto económico, un aspecto político, un aspecto psicológico, un aspecto sociocultural, también podríamos decir en su aspecto biológico, ¿verdad? Y así. Y cada uno de ellos lo voy revisando. Bien. Luego sigue la síntesis. En la síntesis voy a reunir lo previamente dividido. ¿Para qué? Para hacer un resumen. Entonces, luego de que tú te has analizado, ahora sigue que tú te sintetices, te resumas y digas algo como esto. En base a lo que me he analizado en estas dimensiones, puedo decir que el ser humano que soy yo, se caracteriza por ser políticamente de derecha, económicamente de clase media baja, culturalmente aculturado o alienado, en lo social de escasas relaciones, vínculos interpersonales, y en lo psicológico podrías agregar con una búsqueda de identidad y reconocimiento social. Entonces, has hecho un resumen de lo que eres tú a la edad en la que estás. ¿Bien? Puedes pedir ayuda. Justamente, si tú estás en esta incertidumbre de quién eres, acude al psicólogo. El psicólogo es quien te dará las herramientas para que tú te analices y tú también te sintetices, porque son ambas cosas, no puedes dejarlo a medias. Hay gente que vive analizándose, pero nunca llega a un resumen de sí mismas. Y esto se tiene que resolver antes de llegar a la adultez intermedia, porque si no tenemos adultos de 40, 50 años que todavía no tienen orden en sus vidas, justamente porque no se analizaron y sobre todo no se sintetizaron. Bien, entonces por aquí coloco un ejemplo, sería resumir el tipo de ser humano que soy. Bien. Luego nos corresponde compararnos. En la comparación voy a reconocer semejanzas y diferencias con otros seres vivos para empezar. ¿Por qué decimos que el humano es diferente a un perro, diferente de un gorila, diferente de una ballena? Hay diferencias. Claro que también hay semejanzas. En la comparación voy a reconocer semejanzas y diferencias con otros seres vivos para empezar. ¿Por qué decimos que el humano es diferente a un perro, diferente de un gorila, diferente de una ballena? Hay diferencias. Claro que también hay semejanzas.
Podemos empezar quizás haciendo la diferencia y semejanza con, vamos a ver con con una mascota muy allegada a ti, el perro. ¿Un ser humano es como un perro? No. ¿En qué son semejantes? Bueno, son semejantes en que ambos son seres vivos. En eso sí son semejantes. Por aquí ponemos semejanza. Ambos son seres vivos, ¿verdad? Estamos comparando al humano con el perro, ¿bien? ¿Y la diferencia cuál sería? En que uno es racional y el otro es irracional, no pensante, ilógico, etc. ¿Bien? Algo similar vamos a realizar en la generalización. En este caso vamos a establecer lo común, pero ya no de dos cosas, sino de múltiples cosas, lo común. ¿Qué tienen en común el ser humano que es de Perú, el ser humano que es de Chile, el ser humano que es de Argentina, de Brasil, de Japón, de Estados Unidos? ¿Qué tienen en común? Sencillo, que todos son seres vivos, pensantes, sintientes. ¿Te das cuenta? Cuando pensamos en esto es donde llegamos a la conclusión de que no somos tan distintos y que no deberían haber rivalidades entre nosotros, entre países, entre sociedades, ¿verdad? Porque es lo mismo un humano peruano que un humano japonés. ¿Acaso no sentimos? ¿Acaso no pensamos? ¿Acaso no actuamos en base a deseos, motivaciones? ¿Verdad que sí? Entonces, así como en este momento nuestro país está luchando contra la pandemia, ¿verdad? Contra la enfermedad, lo mismo están haciendo en sus respectivas sociedades los japoneses, los chinos, los estadounidenses y demás personas. Entonces no debería, repito, haber rivalidades, sino que más bien deberíamos apoyarnos. En este caso, ¿para qué? Para encontrar la cura de la enfermedad. ¿Te das cuenta? Bien, entonces, en la generalización voy a establecer lo común. Seguimos con el ejemplo del ser humano. Entonces, ¿qué sería lo común entre el humano? Vamos a poner con otras especies. Seguimos con lo del perro, con la ballena, con la rata. Listo. Entonces, mira, lo común, sí, pues, lo común es que son vertebrados, vivíparos, mamíferos, seres vivos, cordados, ya, etcétera. Vamos a poner solo uno, mamíferos, son mamíferos. Bien. Pero jamás se nos ocurriría decir que el humano es igual que una rata, que el humano es igual que un perro, jamás. Cada ser tiene su esencia. Y en el caso, pues, del humano, su esencia es ser racional. Bien, esa es su esencia. A esto le puedo agregar que el ser humano es el único que hace autoconciencia. Es decir, es el único que hace introspección. Ningún otro ser vivo se analiza a sí mismo. ¿Ok? Y ya para cerrar esta parte, chicos, me acuerdo un pequeño diálogo donde tuve a un alumno que justo yo le pregunté, tú, ¿cuál es tu esencia? ¿En qué te diferencias de los demás? Y me respondió que él no se ve nada especial, se ve uno más del montón. Entonces yo le pedí que me mirara a mí y me dijera yo en qué era diferente a los demás, en este caso a los demás profesores, por ejemplo. Entonces este alumno me miró y me dice, profesora, para mí usted es igual que cualquier otro profesor, para mí usted es igual que cualquier otro ser humano. Bien, entonces yo le dije esto: si no eres capaz de reconocer lo especial que son las personas, únicas y diferentes, es porque tú
no tienes la capacidad de verte a ti mismo único y especial, porque uno observa el mundo desde cómo se observa a sí mismo. Y me gustaría que ustedes lean esta novelita pequeña pero muy profunda, El Principito. Hay un diálogo donde el Principito habla con el zorro y el zorro le dice: tu rosa es diferente a cualquier otra rosa, por más que todas las rosas se parezcan, la tuya es diferente. ¿Por qué? Eso léelo. ¿Por qué diría que una flor es diferente a tantas flores parecidas? ¿Qué hace que algo sea especial para uno? ¿Qué hace que sea diferente? Vamos a hablar ahora de los tipos de pensamiento. ¿Listo? Hay dos formas de clasificar el pensamiento, según su coherencia y según su dirección. Empecemos por la coherencia. Decimos que el pensamiento es lógico o no lógico. Bien, el pensamiento es lógico cuando sigue las leyes científicas, ¿ok? Como el principio de causalidad, causa y efecto. Bien, y decimos que el pensamiento no es lógico, no lo es, cuando no sigue estos lineamientos, cuando es supersticioso, mágico, cuando lo encontramos en pequeños menores de 6 años. Porque sí, cuando tú piensas, cuando ahora pensamos, es justamente por resultado de la socialización, pero no siempre fue así, porque de pequeños nosotros pensábamos de manera muy irracional, propio de la inmadurez de nuestro cerebro. Pero una vez que ya adquirimos madurez suficiente, el cerebro es capaz de segregar pensamientos lógicos, siempre y cuando hayamos sido correctamente estimulados por el ambiente. Así que personas que no han gozado de instrucción escolar básica podrían mantener, incluso de adultos, un pensamiento no lógico. Bien, así que ahí tienes esa primera clasificación. Vamos ahora con el pensamiento según su dirección. Según su dirección es convergente o divergente. Será convergente cuando el pensamiento toma una solución única. Recuerda que el pensamiento me ayuda a resolver problemas. Si ante un problema solamente genero una solución, diría que mi pensamiento es convergente, vertical, tradicional. Pero si mi pensamiento genera muchas soluciones, diré pues que es fluida, divergente, que es creativa, lateral. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de esto entonces. Estás en un día de clase, señorita, y se te rompe la falda del colegio. Ante ese problema, ¿qué harías? Rápido se te ocurre una solución. Vas a ir con la señora de la puerta del colegio y le vas a pedir que te compre hilo y aguja para coser tu falda en el baño. Esa solución es muy buena, ¿sí? Pero es la única que has generado y es la más obvia, la más tradicional. Diremos entonces que te has inclinado por un pensamiento convergente, un pensamiento lógico convergente. Bien. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si tú ante el problema comienzas a hacer una lluvia de ideas? Se te ocurre, a ver, mi falda rota, la puedo solucionar con grapas. Lo voy a engrampar mi falda rota. Segunda solución, se me ocurre que le puedo pegar cinta de embalaje. Tercera solución, se me ocurre que puedo taparla con mi chompa. Cuarta solución, se me ocurre que puedo, no sé, pegarla con chicle, con goma.
Algunas de estas soluciones que acabo de mencionar son totalmente disparatadas, ¿cierto? Pero es válido porque estamos en la lluvia de ideas. En la lluvia de ideas van a venir ideas de todo tipo, lógicas, no lógicas, funcionales, disfuncionales, pero de ahí van a salir las grandes ideas. Entonces, en este último caso, he dado un ejemplo de pensamiento divergente. Bien, un mismo problema puede tener muchas soluciones. Pregunta entonces, para rendir ese examen de admisión, ¿te conviene mejorar tu pensamiento convergente o divergente? Especialmente en lo que refiere a matemáticas, se te va a animar a ti a que escojas un pensamiento convergente, un pensamiento que siga lineamientos, rutina. El examen no se ha hecho para que tú des respuestas divergentes, por el simple hecho de que una pregunta ya tiene prefijada una respuesta correcta. En el examen no se admite varias respuestas correctas. Desde ahí ya están como que matando, anulando un pensamiento divergente. Por eso la gente que es muy creativa no suele encajar en la vida universitaria, lamentablemente. Las universidades, y más las del Perú, son para personas tradicionales, de pensamiento vertical, de pensamiento domesticado. Bien, si lo tuyo es más creativo, originalidad, tienes otras opciones. Yo sé que un tanto más caras porque se ubican en la educación superior privada, pero al menos fíjate esa posibilidad, porque sí es particularmente triste, a mí me resulta triste ver gente, estudiantes, que son muy creativos, muy novedosos, ceñirse a los patrones universitarios tradicionales. ¿Sí? Al final crees que la vida, la educación superior no es para ti, y no es eso, sino que hay un tema también de elección vocacional. Bien, y ya que hemos hablado de elección vocacional, vamos con esa pregunta: ¿cómo hacer una correcta elección vocacional? Has pensado en esto seguramente, ¿verdad? ¿Cómo escoger la carrera idónea para mí? Bueno, esto amerita que lo pienses, y tienes que pensar bastante, bastante. A veces no es suficiente siquiera medio año, ni un año. He tenido estudiantes incluso avanzados que ya con 3 años de preparación aún no tienen claro a qué carrera postular. Bien, ¿qué estrategia podríamos emplear? Cuando me refiero a estrategias, quiero decir que voy a tomar alguna técnica que acelere mi solución al problema. Bien, en este caso, así como tú tienes una estrategia para cocinar más rico el arroz, o tienes una estrategia para meter más rápido gol, o tienes una estrategia para hacer jaque mate y ganar una partida de ajedrez, igual aplica. Usamos estrategias para pensar con más rapidez, con más eficacia. Bien, vamos a poner de pretexto esta pregunta entonces. ¿Cómo elijo una vocación, una carrera profesional para mí? Primera estrategia: utiliza los algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? Que uses fórmulas. ¿Qué? ¿Hay fórmulas para escoger una carrera? Claro, no una fórmula al estilo, pues no sé, de las fórmulas matemáticas. No de esa manera. Pero sí podemos decir que hay una secuencia de pasos. Si tú sigues esa secuencia de pasos, podrías asegurar una correcta elección vocacional. Me estoy refiriendo, joven, a que sigas los pasos de una evaluación psicológica vocacional. Ve al psicólogo. Ve al psicólogo, que el psicólogo haga lo que le corresponde. Primer paso: analizar tu personalidad. Segundo paso: analizar tu inteligencia. Tercer paso: analizar tus intereses vocacionales. Cuarto paso: realizar contigo tu análisis FODA. Quinto paso: definir contigo tu proyecto de vida. Sexto paso: definir tu entorno socioeconómico. Y así podría seguir mencionando pasos, joven.
te das cuenta que seguir un proceso de evaluación vocacional va a asegurar una mejor carrera, porque yo lo he visto con algunos de mis estudiantes. Quieren la carrera de medicina humana, pero no tienen la personalidad para ser médicos. O quieren ser ingenieros civiles y no tienen los intereses que se requiere para ser ingeniero civil. ¿Ok? Entonces, es importante conocerse. Así que, ejemplo de algoritmo sería seguir una evaluación vocacional. Hazlo, joven. ¿Ya? Sigue los pasos. Dirás de repente, profesora, pero eso cuesta. Pero ya pues, es una inversión, no es un gasto. Míralo de esa manera. Luego tenemos la heurística. La heurística es la estrategia que más emplea la gente. La gente que como que quiere hacerlo rápido. Ahí sí usan la intuición. Y estoy segura que la mayoría de los estudiantes eso hace, seguir su intuición. Creo que esta carrera puede ser para mí. A mí me gustan mucho los animales. Recojo a todos los perritos que veo en la calle. Entonces lo mío es veterinaria. Entras a la carrera de veterinaria y te decepcionas. No era como tú pensabas. ¿Por qué? Porque solo te dejaste llevar por la intuición. Bien. Otros dirán, ay, creo que lo mío es la carrera de Derecho, porque a mí me gusta mucho discutir, debatir, y los abogados siempre están discutiendo. Entonces, esa carrera es para mí. Te equivocaste. No necesariamente porque te gusta pelear, discutir, contrastar ideas, vas a ser afín a la carrera de Derecho. Entonces, chicos, la intuición, esa estrategia muchas veces falla. Otras, claro, que sí acierta, pero no te arriesgues, no te arriesgues. Entonces, chicos, la intuición, esa estrategia muchas veces falla. Otras, claro, que sí acierta, pero no te arriesgues, no te arriesgues. Así que aquí sería ejemplo, ¿no? Escoger al ojo. Cuando escogemos, como dice, al ojo, ¿no? Al ojo se ve que es eso, ¿verdad? Al ojo. Igual cuando resuelves tus ejercicios de matemática, ¿no? Ay, a mí me pasaba, te cuento, yo no era nada buena en trigonometría, nada buena. Pero cuando eran los exámenes de la academia, yo veía, pues, ¿no? El ejercicio, así cosas bien largas, no seno, coseno, tangente, no sé. Yo veía y decía, al final siempre termina en 1, y marcaba 1. Oye, verdad, esa era la respuesta. Tenía buena intuición, ¿no? Pero claro que esto no siempre va a funcionar, es más, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Lo mejor es que sigas la secuencia de pasos, ¿verdad? Luego tenemos el ensayo y error. Cuando tanteamos, y eso lo he visto también en varios de mis estudiantes que dicen, ay, a ver, ¿a qué carrera voy? No importa, ingreso a cualquier carrera. Si luego no me gusta, me cambio de carrera. Y así pasan año tras año cambiando de carreras, con la esperanza de tener buena suerte y justo entrar a la carrera que sí les gusta. Bien, mira cuánto tiempo se pasa ahí, cuánto dinero también se invierte ahí. A tomar en cuenta. Entonces aquí sería, ya, escoger carrera en base a equivocándonos hasta que en una aciertes. Y la estrategia de recuperación de información se basa en el uso de la memoria.
Bien, esto ocurre cuando tú has tenido una experiencia similar. ¿Cómo escogiste antes una vocación o un oficio o cualquier otra elección? Basándote en esa experiencia anterior es que tú haces lo mismo con el problema que tienes ahora. Un ejemplo podría ser en este caso, ¿no? En mi caso fue así. Si tú recuerdas las primeras clases, te he dicho que psicología tiene sus especialidades, ¿verdad? Entonces yo en el tercer año de la carrera de psicología tenía que escoger a qué especialidad me iba, si escogía clínica, comunitaria, educativa o organizacional. Estaba bastante dudosa, ¿no? Entonces, para elegir qué especialidad, ¿ya? Lo que hice fue adoptar la misma estrategia que empleé para escoger la carrera. Y en este caso fue pedir apoyo a un colega más avanzado. Y fue así que me acerqué a una colega mucho más avanzada en la carrera y ella me ayudó bastante a poder elegir la especialidad. En este caso escogí psicología clínica y tú recordarás que los psicólogos clínicos atienden pacientes. Bien, en eso consiste la recuperación de información. Voy a recurrir a mis experiencias previas. Bien. ¿Ya? Listo. Un ejemplo para reunir estas cuatro, ya no hablando de la elección vocacional, sino otro tipo de elección. ¿Tú cómo eliges pareja? ¿Para elegir pareja habrán fórmulas? No. ¿Verdad? La mayoría, ¿cómo elige pareja? Usando la intuición. Al ojo se ve que ese chico es para mí, ¿verdad? Otros eligen pareja por ensayo y error. No importa, me meto con cualquiera. Si no funciona, termino y vuelvo con otra relación. ¿Te das cuenta? Entonces, son formas. ¿Qué estrategia es la que más usas tú en tu vida? Quizás al analizarte te darías cuenta que la mayoría de tus problemas, de tus decisiones, se hacen por intuición o peor aún por ensayo y error. Trata de que tu vida no sea un ensayo y error. Trata de que tu vida esté bajo tu control. Planifica tu vida, ¿ok? Sigue pasos. Muy bien. Y vamos por acá, chicos, con las formas del pensamiento. Te he dicho que el pensamiento no es igual en todas las etapas de vida. No piensa lo mismo un niño pequeño que un adulto. No piensa igual una persona no instruida que una persona con educación superior. Bien, vamos a empezar primero señalando lo que es el concepto. Conceptuar quiere decir que voy a definir. Parece esto fácil, pero muchas personas no saben definir. Te cuento lo siguiente. Estaba en una sesión de terapia, tenía a una pareja y la chica le reclamaba a su enamorado porque él no la amaba. Ella decía, tú no me amas. El chico todo empeñoso le decía, pero yo sí te amo. ¿De dónde sacas la idea de que no te amo? Y la chica llega a esto, mira, no me amas porque cuando la gente ama es detallista y tú no eres detallista. En conclusión, tú no me amas. Mira ese razonamiento de la chica. Entonces el chico, ¿qué contesta? Oye, pero yo sí soy detallista. No, no lo eres, no lo eres. Y el chico, sí lo soy. Era una discusión sin fin. Ya pues, llegó el momento de meterme. Y le pregunté a la chica, para ti, señorita, ¿qué significa ser detallista? Define. ¿Qué me respondió ella? Para mí, ser detallista significa alguien que se toma el tiempo de hacer cosas bonitas con sus propias manos para regalarle a la persona que uno quiere.
Ya, para ella eso era ser detallista, o sea, alguien que sabe manualidades, ¿no? Le pregunté al chico, ¿y para ti, joven, qué significa ser detallista? Y él me responde, para mí ser detallista es estar atento a las necesidades de esa persona a quien queremos. Estar atento a sus necesidades para cubrirlas, ¿no? Apoyarle. Entonces yo les dije, ahí está el problema de ustedes. Ustedes definen diferente lo que es ser detallista. Por eso no se entienden. No se entienden. Lo que primero hay que hacer cuando estás en una discusión, los típicos problemas de comunicación, es definir conceptos. Porque una persona puede hablarte A y el otro te habla B y no se comprenden porque cada quien tiene su propia manera de entender las cosas, su propia manera de definir conceptos. Así que comienza aclarando esto. Juega a definir palabras, define lo que es mesa, define lo que es bicicleta, define lo que es televisor, define lo que es gato, define lo que es, no sé, perro. Luego de ir con esas cosas tan concretas, define cosas más abstractas, define lo que es confianza, define lo que es belleza, define lo que es amor, define lo que es justicia, libertad, equidad y demás. Solamente definiendo conceptos es que tú tienes una idea más clara de la realidad. Y ya para hacerte un ejemplo muy gracioso, me acuerdo, ¿no? Le pregunté a un niño de 6 años, ¿qué es una bicicleta? Antes de decirte lo que él me respondió, a ver, responde tú, ¿qué es una bicicleta? ¿Ah? Seguramente me has dicho, bueno, es un medio de transporte. Ok, no está mal, pero si lo dejas ahí otra vez como al inicio, medio de transporte, puede ser una mototaxi, puede ser un avión, puede ser un carro. No estás siendo preciso, no estás atrapando la esencia, no estás pensando bien. Haz un esfuerzo. Ya. Imagino que lo estás haciendo, ¿verdad? Ahora sí te voy a responder lo que dijo el niño de 6 años. ¿Ah? Escucha. Él dice, una bicicleta es un medio de transporte basado en la energía cinética. Punto. ¿Te esperabas que un niño de 6 años defina así una bicicleta? Medio de transporte basado en energía cinética. Mira la complejidad de su vocabulario. Medio de transporte, energía cinética. Desde lejos, ¿qué se aprecia? Que ese niño tiene un pensamiento súper avanzado, una inteligencia muy avanzada. ¿Cómo sabes que alguien es inteligente? Demasiado inteligente. Cuando tiene una gran facilidad para hablar, porque ordena bien sus ideas antes de expresarlas, porque utiliza categorías de alta carga semántica. No es un verborreico que bla, 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 bla. 1000 palabras, solo 2 palabras son relevantes. No, con poco dice lo sustancioso. Bien, entonces chicos, para el ejemplo tenemos educación. Define ese concepto. ¿Qué podríamos decir? Acá coloco transmisión de conocimientos. ¿Listo? Transmisión de conocimientos. Muy bien. Con el fin de estar capacitado para el desarrollo de una función. Ya, ahí lo completas. Una vez que ya aprendemos a conceptuar, viene lo otro, que es juzgar. Juzgar, imagínate, una palabra de fuerte poder. Siempre estamos juzgando, siempre estamos afirmando o negando. Afirmando o negando algo de la realidad. Por ejemplo, tú dices, María es egoísta, Juan es celoso, Roberto es mujeriego. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás juzgando, juzgando. Estás afirmando algo de alguien. Para el ejemplo vamos a colocar, tomando el concepto anterior, la educación peruana
es de las mejores en Latinoamérica. ¿Qué te parece? La educación peruana es de las mejores en Latinoamérica. Profesora, esa es una mentira. Claro, sí, es una mentira. Es un juicio falso, pero es un juicio. Cumple las reglas para ser llamado juicio. Bien. Otro ejemplo de juicio, ¿no? Podría ser, ¿no? Con respecto a la actualidad, podría ser, ¿no? El Perú está preparado para afrontar esta emergencia sanitaria en relación al COVID-19. Falsas. Falso. ¿Te das cuenta? O la educación en Perú privilegia a las clases sociales marginadas. Falso. Falso. Eso no se ve. O los bonos llegaron a todos los peruanos. Falso. Bien, entonces chicos, una vez que ya sabes juzgar, toca ahora razonar. Razonar es unir juicios y llegar a una conclusión. Bien, acá pongo un ejemplo. La educación trae progreso. Entonces, si yo me educo, yo traeré progreso. Bien, así que edúcate, porque la educación es un camino al progreso personal, al progreso social. Bien, tenemos tipos de razonamiento. Habrás escuchado el razonamiento inductivo, deductivo. Bien, yo te voy a dar un dato más. Vamos a empezar con el razonamiento transductivo, luego hablaremos del inductivo y terminaré con el deductivo. ¿Ya? El razonamiento transductivo es también llamado pensamiento sincrético o hasta lo puedes llamar como pensamiento yuxtapuesto. Vamos a ver que aquí el sujeto de una premisa, de una idea individual, de una idea particular, concluye otra idea particular. Esto es típico de los niños pequeños. Los niños pequeños razonan, pero razonan muy mal. De un hecho concluyen otro hecho fuera de lugar. Por ejemplo, ¿no? Si mi mamá va al hospital, entonces tengo hermanito nuevo. ¿De dónde saca esa idea? ¿No? Otro. Hoy día salió el sol. Ya, hoy día salió el sol. Entonces, hoy comeré duraznos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Así piensa el niño pequeño. De un hecho concluye otro hecho. ¿Y eso por qué ocurre? Lo que pasa es que el niño, con una sola experiencia, cree que siempre se va a cumplir. ¿Ya? Si un día ocasionalmente hizo sol y ese día su mamá le dio a comer durazno, que es la fruta favorita del niño, el niño podría decir, ¿no? Ah, ya, entonces cuando hay sol, mi mamá me da durazno. Pero solo se está basando en un único hecho, ¿ok? De lo particular a lo particular. Vamos a decir, esto se da en los niños bien pequeños. De 3 años, 4 años, 5 años, así. ¿Bien? Luego tenemos el razonamiento inductivo, ya, donde de varios casos particulares llegas a una ley, ¿verdad? A una teoría, a una conclusión general. Por ejemplo, vi un gato blanco en mi barrio, vi un gato blanco en el mercado, vi un gato blanco en el colegio. Conclusión, los gatos son blancos. Ese tipo de razonamiento lo vemos especialmente en los niños más grandes, de 7, 8, 9, 10, 11 años, ¿ya? Pero niños igual, niños grandecitos, ¿ya? Claro que también el razonamiento inductivo lo vamos a ver en adultos, pero ¿dónde se empieza a desarrollar? En la niñez intermedia.
¿ok? Y tenemos el razonamiento deductivo, donde lo general se aplica a los casos particulares. Este pensamiento aparece en la adolescencia y ya se queda, pues, ¿no? Hasta la vida adulta. Hasta la vida adulta. Bien, como te das cuenta, entonces, el pensamiento tiene su evolución, y esto lo vamos a ver de cerca cuando toquemos el tema del desarrollo intelectual según la teoría de Jean Piaget. Bien, entonces, chicos, ya para cerrar, ten en cuenta, pensamiento, proceso mental súper complejo. ¿Cuál es su base biológica? Eso no te había dicho, pero ya lo vimos en una clase anterior. La base biológica del pensamiento está en el área prefrontal. Un golpe ahí podría alterar el curso de tu pensamiento. ¿Ok? Bien, chicos. Chicos, vamos a resolver nuestras preguntas del tema de pensamiento, ¿ok? Empezamos con la pregunta número 1. Nos dice, señale lo incorrecto sobre el pensamiento. Bien, te recuerdo que el pensamiento es el proceso mental cognitivo quizás más importante. Gracias a él nosotros podemos entender la realidad y simbolizarla. Bien. Un ejemplo son las matemáticas. Las matemáticas simbolizan la realidad numérica, cuantitativa, ¿ok? En este caso vamos a analizar cada una de los enunciados. Bien, empezamos desde abajo. Te dice, se expresa a través del lenguaje. Ya, eso es verdadero. Yo puedo comunicar al exterior lo que pienso a través del lenguaje. Luego nos dice, está influenciado por la socialización. Muy cierto. Para que un ser humano pueda pensar, tiene que vivir en sociedad. Si no, no se dará dicho proceso mental. Bien. Luego nos dice la letra A. Es exclusivamente humana. Verdadero. Los animales no poseen pensamiento, ¿ok? Entonces, chicos, como nos pide lo incorrecto, se entendería que la incorrecta es la letra B, que nos dice representación particular de la realidad directa. Este enunciado sí caracteriza a la percepción, no al pensamiento, sí a la percepción. Decimos que la percepción, como es presente, yo percibo lo que está presente, es una representación particular, individual de la realidad de forma directa. En cambio, el pensamiento no es directo. Yo puedo pensar, por ejemplo, en los planetas del sistema solar, aunque esos planetas no estén directamente conmigo. ¿Ok? Por eso decimos que el pensamiento trabaja de manera indirecta, mediática. ¿Ok? Muy bien, la alternativa correcta sería la letra B. Vamos ahora con la pregunta 2. El estudio del desarrollo del pensamiento y la inteligencia es básicamente realizado por el enfoque. Ya, ¿cuál será el enfoque psicológico que más estudia estos procesos mentales? Sea memoria, sea pensamiento, imaginación, entre otros procesos mentales cognitivos. La respuesta es sencilla, joven. Tenemos el enfoque cognitivista, así que la clave sería la letra A. Vamos con la pregunta 3. El pensamiento tiene 3 formas básicas que son conceptuar, juzgar y razonar. La primera es resultado de los procesos de... La primera, entonces te están preguntando por conceptuar. ¿Cómo yo formo un concepto? Un concepto lo formo cuando
defino una realidad empleando características generales, y reconociendo la característica principal, la característica esencial. Esto lo voy a lograr con un proceso de abstracción. Entonces, la respuesta sería la letra beso. Para formar un concepto tengo que usar abstracción y generalización. Bien, listo. Vamos con la pregunta 4. Una de las funciones más importantes del hemisferio izquierdo es controlar. El hemisferio izquierdo es el más científico, el más serio, ¿cierto? Entonces se va a encargar del pensamiento analítico. Esa es. Clave, beso. Vamos con la pregunta 5. El siguiente enunciado. Todo peruano es sudamericano. Juan es peruano. Entonces él es un sudamericano. En este tipo de enunciados estamos viendo cómo se llega a una conclusión a partir de las premisas. A esto se le llama razonamiento. Por eso la clave sería la letra C. Bien. Y vamos con nuestra última pregunta, la número 6, que dice: darnos cuenta que a pesar de ser carnívoros, el perro y el chacal se diferencian, pues uno es doméstico y el otro es salvaje. ¿Te das cuenta cómo acá se está viendo lo que sí los asemeja y lo que los diferencia? Asemejar y diferenciar. Eso ocurre con la operación mental llamada comparación. Bien, chicos, listo, con eso hemos resuelto tus preguntas de esta clase.